Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El que enseñe eso a uno de estos pequeños, el que quebrante este precepto y le enseña a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Queridas hermanas, hemos visto en la primera lectura cómo desde el libro de Deuteronomio Dios dice: a ver, ¿qué pueblo tiene estos mandatos? ¿Qué pueblo tiene esta sabiduría? Si bien es cierto que muchos pueblos de alrededor, e incluso pueblos lejanos, tienen varios de estos aspectos. Es verdad que el no matarás estaba presente en el pueblo de Israel y también en el pueblo de Babilonia y también en el pueblo egipcio. Y por ahí encontramos algunos autores, algunos artículos de esos cortitos, de esos que son de 3, 4 páginas, porque no se sustentan más. Que es donde decir, a ver, no tiene nada de extraordinario, muchas de las cosas que dice la ley de Israel estaba ya presente en Asiria, estaba ya presente en Egipto, estaba ya presente en Siria. Entonces, no es que lo haya dado Dios, es algo que ya estaba presente, y como Israel estuvo en Egipto, estuvo en Asiria, estuvo en Babilonia, pues de ahí fue sacando lo que le pareció oportuno. Bueno, es cierto que varias de estas leyes ya estaban en esos pueblos, que son incluso anteriores a Israel. Es cierto que algunas de estas leyes estaban incluso en el norte de Europa, con los chinos, y hasta acá en Europa. Sin embargo, el conjunto de estas leyes y de sus derivados sí son propios de Israel. Pero entonces los dio Dios o no los ha dado Dios, porque si varias de estas normas estaban ya en otros pueblos, ¿qué sucede? ¿Es inspiración divina o no? San Juan Pablo II decía hace algunos ayeres que lo que hace la ley de Moisés es como establecer y fijar aquellos rasgos, aquellos elementos que están inscritos en el corazón del hombre. Es decir, la ley natural está en el corazón del hombre, está en la conciencia humana, de tal suerte que los hombres de buena voluntad tienen ya esta ley en el corazón, que no todos logran ver con tanta claridad, pero la ley natural está inscrita en el corazón del hombre. De ahí que numerosas culturas, al ir descubriendo algunos elementos de la ley natural, lo han ido poniendo de manera escrita. Eso por un lado. Por otro lado, la razón nos lleva a muchos de estos elementos. El no robarás es sentido común. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti, ¿no? Si tú no quieres que te roben, entonces, si tú no quieres estar todo el tiempo en pánico porque va a llegar tu vecino a robarte, pues en cuanto hay un poquito de estabilidad social, van a ser de las normas que van a estar con claridad ahí colocadas, ¿no? Va a ser el consenso común que la razón nos va llevando a colocar. Pero la misma razón puede desviarse. Ahí tenemos a China con
con el planteamiento comunista. Ahí tenemos la Unión Soviética, donde muchos de estos elementos, como el no robarás, resulta que se desaparecen, y entonces tú no puedes robarle al vecino, pero papá gobierno claro que puede robarle a todos, ¿no? Entonces, como hay unos que pueden y otros que no pueden, y todos son malos, papá gobierno que es puro, papá gobierno que es santo, les va a robar a todos para ellos vivir bien, por supuesto, y distribuir las migajas a los demás. Y entonces la ley, es decir, la razón, puede también pervertirse, y el sentido común puede nublarse. Y por ahí vemos cómo justamente en nuestro tiempo regresamos a leyes prehistóricas, en donde un padre, una sociedad, podía matar a los niños que no estaban hermosos o a los niños que tenían algún defecto. Los griegos ya tenían esas leyes. Llega el cristianismo a purificar muchas de estas leyes abominables, pero hoy, en el progresismo, en el gran progresismo, cuando la razón se ve ofuscada, hoy también empezamos, o se empiezan a promover esas leyes. Ustedes, a lo mejor aquí lo hemos comentado, ustedes lo han leído, en Europa hay países, me parece Suecia, Dinamarca, por allá, donde están orgullosos porque ya no hay niños con síndrome de Down. En su país ya no hay síndrome de Down. No es que lo hayan curado, es que han exterminado a todos los niños que tenían síndrome de Down. Es que han exterminado a los niños que tienen algún retraso mental. No es que lo hayan curado, es que hay un genocidio del cual se sienten profundamente orgullosos. Y entonces la ley de Moisés lo que viene a hacer es, cuando la razón va llegando a alguna de estas leyes, cuando la conciencia nos va proponiendo muchas de estas normas, la ley de Moisés viene a evidenciar lo que más o menos la conciencia y la razón pueden llegar a poner, pero viene a poner los elementos básicos y fundamentales, lo que antes era una intuición, un algo que se ponían en común los que ponían a razonar, ahora viene a poner el mínimo indispensable y ya no discutible. Sin embargo, cuando se quita la ley de Moisés, otra vez se vuelve a discutir todo. ¿Y por qué no desear a la mujer de tu prójimo? ¿No? Si tienes ganas, a darle vuelo y hacha. Y entonces el no robarás se pone en tela de juicio. Y hoy vemos, no nada más ya en China, en Rusia, hoy en nuestro propio país, que se aleja de Dios. Cuando cierto candidato iba a ser presidente, había varias gente, a mí me tocó escuchar a gente que decía: yo no creo que nuestro presidente vaya a mejorar las cosas. Ahí disculpen mi florido vocabulario, no voy a tratar de traducirlo, pero decía: pero si yo estoy fregado, que se frieguen todos, de eso sí se va a encargar. Es decir, si yo no puedo salir adelante, lo que sí va a hacer este presidente es fregarnos a todos. Es decir, que se le quite a los que tienen. Entonces, las normas, que a lo mejor la razón hasta hace poco era, bueno, el fruto de su trabajo, tienes que conservarlo. Ahora en España es un derecho le llaman los ocupas, no sé si han visto videos en internet, pero si alguien llega y se mete a tu casa, tú eres un criminal y te atreves a correrlos de tu casa. El malo eres tú. El año pasado, aquí también lo comentamos, había un viejito de 70 años que llegó una persona extranjera con una motosierra, el viejito le disparó y lo acusaron y lo condenaron, porque ¿cómo se atrevía a dispararle a ese pobre hombre que lo único que quería era robarle? Y le condenaron a pagar 200.000 euros a la familia de indemnización, a la familia del ladrón, porque ya no iba a poder robar, ya no iba a poder llevar sustento a la casa. Es decir, es absurdo. Esas son nuestras leyes. Cuando el hombre se aleja de Dios, estas situaciones empiezan a surgir. Nuestra
propia sociedad empieza a justificar en ciertos ámbitos el robar. Porque si yo lo tengo y ese sí tiene, pues no tiene nada de malo. Ya les he platicado, personas, mi hermano trabaja con la pastoral militar y bueno, pues en La Paz hay de todo, trabaja con militares y trabaja pues con la gente normal. Y a mí no me ha tocado que mi hermano ha ido a funerales donde está el muchacho con su sombrerote, ¿verdad? Y con su hebilla en forma de marihuana, de oro. Y la mamá diciendo, es que mi hijo era tan bueno. Bueno, pero es que a lo mejor estaba metido en malas pasos. Pues sí, mató a 2 o 3, pero pues es que también ellos lo provocaron. Entonces, no matarás, ya se está relativizando. No matarás a los de mi familia. Pero si mi hijo que me ayuda en casa, pues se echa algunos, pues no es tan malo. La palabra de Dios, los 10 mandamientos, nos ponen el mínimo indispensable para que ya no pueda ponerse entera del juicio si robar, si desear sexualmente a alguien y obligarlo, si el matar está bien o mal. Está ya definido, ya no estamos sometidos a lo que diga nuestra razón, ya está revelado, está sancionado. Ahora, a lo mejor los que somos cristianos, a lo mejor los que son judíos, pueden, a lo mejor los hombres de buena voluntad pueden entender que el honrar a tu padre y a tu madre, que repetimos, ya hay países donde tienes derecho a matarlos, si ya están viejitos y te causan muchos fastidios, ¿no? La eutanasia asistida le llaman, ¿no? Porque quien se olvida de Dios empieza a violar sus preceptos y empieza a promover la violación de esos preceptos. Hay de aquellos que enseñan estas cosas a los demás. Pero bueno, podemos decir, nosotros entendemos que, y hasta ahorita lo había mencionado, que escuchar al Señor y amar al Señor sobre todas las cosas es la norma suprema. Nosotros entendemos que honrar al Padre y a la Madre es el primero de los mandamientos en relación con el otro, no con el ser humano. El no robar, el no matar, el no desear, el no dejarte llevar por tus pasiones. Lo podemos entender. El gran problema es que si no somos auspiciados por la gracia, es solamente ley que causa muerte. Es decir, de nada nos sirve saber que no matar está bien. De nada nos sirve saber que honrar a tu padre y a tu madre está bien si no está la gracia divina. Porque si tu padre y tu madre fueron buenos y generosos contigo, es natural que tú quieras corresponder al amor. Pero si tu padre era alcohólico, si tu madre a lo mejor de chica no tuvo mucho cariño y fue una mujer dura porque tuvo que trabajar y tuvo que educar a 6, 8 hijos y no tenía la ayuda de su esposo y fue ruda contigo y a lo mejor tú no sentiste el amor, que a lo mejor todo lo que hacía lo hacía por ti, pero no experimentaste y traes tus rencores y tus heridas. A lo mejor ahí ya no es tan fácil honrar a tu padre y a tu madre. Y más a lo mejor si están enfermos. Es decir, sin la gracia, la ley se va volviendo un peso insoportable. No, es que mi marido es un desgraciado y llegó mi vecino que me respeta, mi vecino que me habla bonito, mi vecino que me dice que nunca había encontrado una mujer así. Bueno, pues el amor, padre, es que es el amor. Hace poco una consagrada, de hecho, me platicaba una historia de amor bien bonita, ¿no? Después de 25 años, una señora se divorció, ¿no? Se quería y estuvo luchando, le estuvo pidiendo a Dios, por favor, que regrese a mí, Señor, que regrese. Quiero rehacer mi familia, hasta que después de 1 año y medio dejó de pedir eso y empezó a pedir, Señor, que sea tu voluntad, ¿no? Muéstrame tu camino, que sea tu voluntad. Conoció un señor que también estaba divorciado, y bueno, es un caballero, se conocieron en
el nombre del Señor, ¿no? Entonces, si perdemos de vista, claro que es imposible. Es una buena mujer, es un buen hombre, se conocieron en la iglesia. Si perdemos de vista la ley de Dios y si no estamos asistidos por la gracia, podremos justificar como bueno. Ahora, no es lo mismo aquella que a lo mejor no conocía o conociendo la ley de Dios, cae por fragilidad, pero entiende que no es el proyecto de Dios. Bueno, ahí hay camino de santidad, ahí hay oportunidad de conversión, ahí hay una posibilidad de que ambos puedan decidir vivir la castidad, como hay apóstoles de la cruz y hay muchos cristianos que entienden que la sexualidad está reservada al matrimonio y van decidiendo juntos, ¿no? La pareja que no está casada, por amor a Cristo, vivir en castidad, lo cual es imposible sin la gracia. Y entonces, la gran diferencia del cristianismo es que Jesús ha venido a darnos la gracia, es decir, la ley de Moisés nos viene a poner en claro el mínimo indispensable para ser más o menos humano, y el cristianismo, a través de la victoria de Cristo sobre la muerte, a través de los sacramentos y a través de la presencia del Espíritu Santo que se nos ha derramado, nos da la gracia para vivir aquella verdad que podemos comprender, pero que sin Dios somos incapaces de vivir. De ahí que cuando la ley fue dada por Moisés, dio un camino maravilloso, pero Jesucristo viene a hacernos capaces de vivir. Padre, es que yo no he podido, a los pies de Cristo, a los pies de Cristo. Padre, es que es muy difícil, a los pies de Cristo. Solo en Cristo podremos encontrar la gracia. Pide Espíritu Santo, Él es la fuerza, Él es el consolador. La ley de Moisés es la ley, pero es necesario a Jesucristo para poder vivir en plenitud esa ley que Moisés nos ha dado. Ahora bien, Jesucristo ha radicalizado la ley de Moisés. La ha llevado a plenitud, ya lo hemos dicho. La ley de Moisés era la ley de los mínimos. El no hagas esto, no hagas aquello. Jesucristo ha venido a decirnos, haz esto, haz aquello. Moisés ha venido a decirnos prácticamente, claro, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero los cómo ha sido, no le hagas daño a tu prójimo. Jesucristo ha venido a decirnos, el amor no consiste solamente en no hacer el mal, sino que consiste en hacer el bien, siempre de la mejor manera posible, en la manera o en la medida de tus posibilidades. También hoy hay preceptos menores. Es cierto que, no sé, la abstinencia de carne de los viernes es un precepto menor en comparación con el no matarás o con el no cometerás adulterio. El precepto de guardar el ayuno antes de comulgar, el ayuno eucarístico, por supuesto que es un precepto mucho menor que alguno de los 10 mandamientos o de las bienaventuranzas. Sí es cierto, pero el violar el precepto mayor comienza por violar el precepto menor. Quien es fiel en lo poco, dice Jesús, es fiel en lo mucho. Quien no es fiel en lo poco, se está capacitando para no ser fiel en lo mucho. De ahí que Jesucristo y la iglesia de Jesucristo nos ayuda también a ir viviendo cosas que podemos hacer en el día a día para ir entrenando el corazón, ir aprendiendo a cumplir la voluntad de Dios, para que a través de muchos pocos nos entrenemos y capacitemos a poder vivir lo mucho, siempre, tanto lo poco como lo mucho, con la gracia de Dios. Pidamos la gracia de Dios, pidamos Espíritu Santo, pidamos fidelidad en lo poco, para que por la gracia de Dios podamos ser fieles en lo mucho y así gocemos aquí y en la eternidad del reino de los cielos. Sea alabado Jesucristo. Amén.